por ahí, si querés, le pones no sé, un troyano, como dice un amigo mío, le pones un hombre político debajo, por las dudas, digamos, el hombre de carrera, difícil que esto suceda, haga las cosas distintas a lo que quien sea el que conduce el poder ejecutivo de la nación, en cualquiera de los tiempos, determina una cosa y los embajadores hagan otra, o el embajador determinado hagan otra. ¿Y por qué digo esto? Porque entre las cosas muy difíciles, como conocer todos los conflictos internacionales, las posibilidades comerciales internacionales, bueno, es tan larga la lista de materias que tiene alguien que estudie relaciones internacionales, entre ellas no debe conocer menos de 3 idiomas y en realidad lo ideal es 5 idiomas. Para que no hagamos el papelón que hicimos, por ejemplo, con Cafiero, canciller de la gestión anterior de Alberto Fernández, o de Solá, Felipe Solá, ¿no? También canciller. Yo creo que hablaban castellano y mal, además. Entonces, bueno, nada, la noticia, ustedes saben, este programa tiene este formato. Les damos la información y agregamos nuestra opinión. Hemos tenido a lo largo de la historia de estos 40 años de democracia algunos embajadores, por respeto a que ya algunos han fallecido, no voy a dar nombres, no me gusta hablar de quien no tiene la posibilidad de desmentirme en tal caso, si fuera necesario, pero ha habido embajadores que no tenían 6º grado y que venían para darle un indicio de la actividad gremial. Y esto pasó en la década del 90, para ser más exactos. Por eso digo que los embajadores deben ser hombres de carrera, con conocimientos. Podría llegar a admitir la posibilidad que en determinados destinos importantes se nombre algún empresario. Y digo esto ¿por qué? Porque más allá de las cuestiones de orden político, ideológicas, lo que la Argentina debe hacer alguna vez definitivamente es vender sus productos. Porque yo estoy harto de escuchar que estábamos capaces de alimentar a 400 millones de personas en el mundo, que tenemos el mejor reservorio de petróleo, el segundo en el mundo, que todo esto, el litio, y que yo lo digo. Pero bueno, alguna vez hay que usufructuar eso, y en beneficio de la nación, no de determinados sectores, y menos en función de la corruptela, que la verdad en estos 40 años ha sido prioritaria en la República Argentina. Pero bueno, así somos los argentinos, ¿eh? Vuelvo a repetir, yo voy a decir hasta el cansancio. Lo nuestro es un tema cultural, y por cultural no significa ni el teatro ni la música, digo, significa la forma de vida, significa respetar las normas, las leyes, significa ser solidario, significa saber que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Bueno, eso no nos pasa, y no nos pasa desde el ciudadano común, menos aún nos pasan aquellos que de hoy para mañana asciende de la categoría de su ciudadano común a la de funcionario, legislador o lo que fuera, no por mérito, sino porque está en la lista, porque viene militando. Odio ya esa palabra, militando. Laburen por la Argentina y ya está, y dejen de hacer demagogia. Bueno, finalmente, ¿cuánto hace que hablamos de las prepagas? ¿Cuánto hace que venimos hablando de la prepaga? Y desde diciembre. En realidad venimos hablando desde antes. Pero en diciembre, cuando el DNU 70/2023 dijo liberemos, ya lo dije ayer, no vale la pena repetirlo, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tienen que ver con la libertad de comercio, con la libertad de mercado, pero en una cultura que sea viable, que no es la nuestra. Miremos alrededor, no nos vayamos a Europa, no nos vayamos al primer mundo.
Miremos nuestros vecinos, los países vecinos, cómo de alguna manera han logrado controlar inflación, reservas, comercio internacional, buen estándar de vida, educación, y nosotros no. Y nosotros no. Y de eso vamos a hablar en un rato en el editorial. Con el tema de las prepagas, ahora el gobierno utilizó las herramientas legales que tiene. Y no es contrariando al liberalismo, porque hay cosas que el Estado tiene que controlar, lo venimos diciendo de siempre. No todo, y no lo que no sabe, y no lo que son, de alguna manera, producto de la corrupción, porque si llega alguno que no está corrompido, lo corrompen al toque. El Estado tiene que manejar salud, educación y seguridad básicamente. Y al liberar, ¿qué hizo? Casi el 70% de los argentinos que no están en la pobreza, sumergidos en la pobreza, tienen un servicio de medicina prepaga. Y al liberarlo, se juntaron las 5 tradicionales empresas que ahí vemos en pantalla. Digo, y cartelizaron. O sea, dijeron, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuánto aumentamos? Tanto, listo, dale que va. Y nosotros pagamos, y cuando el gobierno se dio cuenta, era tarde, ya habíamos pagado. Entonces ahora vienen, vuelvo a repetir el ejemplo que siempre digo, ¿no? Los caballos delante del carro, no detrás. Entonces ahora el gobierno reacciona y propone la devolución en 7 cuotas consecutivas del 70% que se aumentó sobre el IPC general publicado por el INDEC. Miren, es medio complejo, así que se la voy a hacer medio corto a esto. Según el amparo de la Superintendencia de Salud, hubo un aumento de alrededor de 150%, ya le erró. Yo ya conté 182, se hice algún chequeo con alguna de las empresas que están en pantalla y ninguno tiene 150, todos están por encima del 150, pero dale que va. La superintendencia dice que un aumento de alrededor del 150% por parte de las entidades de medicina prepaga, cuando conforme los índices consignados surgen que el aumento asciende aproximadamente al 70%. Ese 70% es el que se va a devolver, según la propuesta del gobierno, en cuotas iguales durante 7 meses. Por caso, si la inflación del mes fuese, por ejemplo, del 10%, no habría aumentos futuros por 6 meses. Si fuese del 11%, la suba a la cuota sería del 1%. Y en el caso de la inflación, que sea del 5%, las empresas tendrían que devolver al cliente el 5%. Miren, es un trabalengua, ¿no? Es casi como un trabalengua. Así que no los voy a enloquecer. Yo lo que les voy a decir, sí, simplemente, que esto es de alguna manera, va a suceder en tanto y en cuanto se obtenga la sentencia, ¿no? Pero yo digo, en definitiva termina siendo un préstamo que nosotros, los usuarios, le hicimos a las prestadoras de medicina prepaga sin intereses resarcitorios durante 11 meses, si contamos desde el vamos, para amortizar el aumento que hubo en los 3 meses que nos anteceden, en solo 3 meses. En algunos casos los aumentos, vuelvo a repetirlo, a mí me consta, 182% es mi caso. Y digo la empresa, OSDE, ya está. Porque es la sumatoria, es el aumento sobre el aumento sobre el aumento. O sea que no es que, fue acá un 10, más un 10, más un 10, entonces un 30. No, porque un 10 más un 10 es mucho más que un 20. Un 10 sobre el 10 es más que un 20.
Las prestadoras dicen que se funden, no en 6 meses, se funden en 60 días. Si la justicia hace lugar a este reclamo. Lo cierto es que las prestadoras, y esto también lo chequeé, no le están pagando en término a los sanatorios, ni le están pagando, ni le han aumentado, ni le pagan en término, pagan a 60 o 90 días a los profesionales de la salud, a los médicos. Por eso muchos hacen un copago, al margen de la orden te piden 3 lucas, 5, 8, depende de la especialidad. U otros se han borrado y se han ido a otro, es decir, atienden particular o atienden a través de otra obra social que sí les paga regularmente. Bueno, veremos. Es un tema que está allí, que venimos tratando hace mucho tiempo y que dijimos que esto tendría que haber pasado, pero antes, no ahora. Somos inteligentísimos, somos vivísimos, hacemos un periodismo maravilloso. No, va de suyo. Cualquiera de ustedes seguramente lo pensó de igual modo. Y esta devolución a largo plazo no correspondería, porque vos pusiste uno arriba del otro. 200.000, 210.000, 250.000. Hablo de una persona, no te estoy hablando de un grupo familiar que llegan a ser 500.000, 600.000 o 700.000. Y te lo van a devolver ahora en cómodas cuotas mensuales. Una parte de eso. Bueno, veremos. Lo único que puede ayudar es que la inflación vaya a la baja, que vaya a ese famoso dígito, pero que ese dígito esté más vale en un dígito bajo y no en un dígito alto. Bueno, cambio un poco de tema. El presidente Javier Milei está intentando reunirse con su par brasileño, con Luis Ignacio Lula da Silva, pero lo había insultado y lo tildó de comunista y corrupto en plena campaña electoral, ¿no? O sea, esto es lo que decíamos, ¿no? No tiene contención verborrágica el presidente de la República, y vuelvo a repetir lo que dije tantas veces en este programa. Escóndanle por lo menos por un mes y medio, el celular. De manera tal, o bloquéenle la parte de chateo, de manera tal que no tenga esos espasmos compulsivos para con aquellos que piensan distintos, porque él es el presidente de la República. Cuando era panelista podía decir lo que quería, está todo bien, vos lo cambiabas de canal y se terminaba la historia. Pero ahora nos representa a todos nosotros. Y no todos deben pensar como él, obviamente, aún los que los votaron. Simplemente que los votaron porque el resto era tal bolsa, voy a decir de basura para no decir estiércol, que realmente no había opción. Pero tiene que entender, bueno, lo cierto es que hay una, desde mi punto de vista, una tarea fina y hasta ahora exitosa por parte de la economista Diana Mondino, que tiene gimnasia, ha sido mediática también, la han invitado para hablar de temas de economía en miles de programas nacionales, en el interior del país también. Yo una vez le hice una nota, la verdad es sorprendente lo que sabe y la habilidad que tiene, y lo hábil que es también para defender con buena verborragia sus propios argumentos. Entonces creo que fue ella la que generó todo este clima como para que se calme. Bueno, Milei lo hizo ahora a través de una carta que le entregó Diana Mondino a su par, Mauro Vieira, en el marco de la visita que ha hecho el gigante sudamericano
precisamente, y que está haciendo, todavía no ha regresado, la canciller argentina, donde se reunió con muchos empresarios, donde tuvo una... O sea, hablaron de negocio, hablaron de... Brasil es nuestro principal socio, y Brasil y Argentina, juntos, son lo más grande de Sudamérica, y cuidado con América Latina, perdón, con América entera, con todo el territorio, norte, centro y sur. Si nosotros nos pusiéramos a llevarnos bien definitivamente. Bueno, algo de esto hay. La solicitud tiene una serie de datos que, bueno, es un pedido, no es un pedido de audiencia formal, es una invitación al diálogo. Implicaría que Milei se traslade a Brasilia, sino el planteo de concretar un intercambio que hasta ahora no tiene ni fecha ni sede, pero por lo menos se dio ese primer paso. La canciller estuvo con el vicepresidente, estuvo con el ministro de Desarrollo Industrial, Comercio y Servicios brasileño, Gerardo Alckmin, y con el canciller, su par de Brasil. O sea, fue a trabajar, no fue a hacer turismo. Mondino llegó a Brasil el martes. Acuérdense que nosotros lo dijimos, por eso no estuvo en la reunión de gabinete esta que se hizo con posterioridad. Y va a estar allí hasta mañana, viernes, y estuvo en Brasilia y en Sao Paulo, una ciudad netamente industrial, para poder reunirse incluso con empresarios de brasileños. Y uno de los principales diarios de Sao Paulo dijo que el gobierno, o expresó que la canciller dijo que el gobierno está muy interesado en mantener las relaciones bilaterales. Y bueno, y que la carta que le entregó al canciller para que se la hiciera llegar al presidente Lula era de afectuosos saludos, por parte de Milei. Bueno, tienen diferencias. Y el gran problema es que lo insultó, por eso Lula no vino. Ya lo había invitado Milei a que venga a su asunción de mando, y Lula no vino. También hay un Lula distinto en esta su tercer presidencia, ¿no? No es el Lula piola canchero de la primera y segunda, donde dijo acá voy por Brasil, la ideología la dejo un poco al lado y voy por los intereses de Brasil, y logró que Brasil creciera. Ahora ya está alineándose con el Oriente, está ya en otra cosa, esto de China, India, bueno, los BRICS que ustedes conocen, que tienen una connotación ideológica que comercial, porque si fuera comercial, hablando de los BRICS, hay más del 50%, 54%, si mal no recuerdo, de la población mundial. O sea, que hay que alimentar, proveer, vestir, darles herramientas y demás cosas que podría hacer Brasil y que puede hacer Argentina. Bueno, lo cierto es que protocolarmente Lula ahora deberá darle la reunión al presidente, ya que no se trata de un tema personal, sino más bien de políticas conjuntas. Algo que ojalá podamos lograr, por el bien de los argentinos, no por el bien de Milei. Hablando por el bien de los argentinos, Caputo ya está obviamente en Washington, y desde allá, por las redes sociales, que es lo que funciona ahora, dijo tener alivio para la clase media celebró ayer la rebaja en los precios de las cuotas de las medicinas prepagas. Dijo por otra parte que las prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, felicitó a la gente de la Secretaría de Comercio utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media si esto se concreta. Hay que ver qué pasa con la justicia ahora, ¿no?
El gobierno dispuso que las prepagas, ya lo dije, no hace un rato, ajusten las cuotas por inflación con base a diciembre del 2023. No los quiero enredar más con todo este tema. Bueno, y en Estados Unidos, que es donde está, en Washington precisamente, ahora se trasladó a New York, creo, se reunió Caputo en un encuentro privado que organizó el JP Morgan. No, perdón, esto lo hizo en Washington. Si bien la sede está en New York, el JP Morgan generó una reunión de 400 inversores de primer nivel para que Caputo le pudiera indicar qué es lo que está pasando en la República Argentina. Miren, el JP Morgan, ya lo hemos explicado, pero por las dudas, digo, es el banco, poderosísimo banco, que mide el riesgo país, conforme o a partir de el riesgo cero, que significa Estados Unidos. Y conforme eso es la calificación de cada país. ¿Para qué sirve? Hoy nosotros estamos bien. Estamos, si mal no recuerdo, 1.200 y tanto. En el día de hoy venimos bajando, pero 1.262 puntos básicos. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con el porcentaje de crédito. Si alguien te tiene que prestar, no te va a prestar por debajo del 16,62% anual. Ahora, que es altísimo. Ahora, en la medida en que vayas bajando, viene lo más importante, que no son los créditos para la nada, o en todo caso crédito para inversión, bienvenidos sean, sino que al revés, vienen las inversiones. Claro que no basta con el tema del riesgo país desde lo económico, que es lo que mira el JP Morgan, sino que tenemos que modificar, como hemos dicho, modernizar de alguna manera las leyes laborales. Tenemos que modificar también, modernizar las leyes internacionales. Tenemos que salir del cepo, porque nadie invertiría acá para no poder llevarse sus ganancias. Esto es lógico. No lo haría ningún ciudadano de ninguna parte del mundo, menos una corporación o una empresa, con los riesgos que eso conlleva. Por otra parte, debo decirles que el ministro de Economía en esta reunión aprovechó, acompañado del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aprovechó para asegurarles a esos 400 inversores, digamos, top de la Argentina, del mundo, para decirle que la inflación va a continuar a la baja y que no es inminente la unificación de los mercados aún, y que tiene pleno respaldo político del presidente de la República. Porque recuerden ustedes que en el gobierno anterior, en la gestión de esto, hay que decirlo. Me decía, otra vez volver para atrás, y tiene que decirlo. Porque ¿por qué tenemos que remar en una olla de dulce de leche? Por la mala letra que hemos hecho hasta ahora. Entonces, antes iban, acuérdense de Batakis, iba, negociaba, fue un desastre, ¿no? 30 días ministra de Economía, iba, negociaba, pero después Alberto le negaba todo lo que ella hacía. Entonces no tenía el apoyo. Y ahora cada vez que va alguno a Estados Unidos, para, ¿vos venís a hablar en nombre de quién? ¿Venís a hablar en nombre del gobierno? ¿Tenés el aval del gobierno? Y esto es normal, por eso tuvo que aclarar esta cuestión. Bueno, hablamos ya de la sesión del Senado, que afortunadamente votó, digo, para no tener un conflicto más, ¿no? Votó por unanimidad los 6 embajadores que propuso el Poder Ejecutivo Nacional. El que estaba en cuestión es Axel Guanich, que es el que estamos viendo en pantalla, para la gente de FM 107.3 que nos está siguiendo, pero lo pueden ver el video
si no es hoy, algún día de esto podrán ver el video y verán cuál es la cara de este señor, ¿no? Que era un poco el consejero espiritual de Javier Milei y obviamente de la colectividad judía, nombrado por Milei o propuesto por Milei, aprobado ahora por el Senado, que es como corresponde, para ser embajador en Israel. En otro orden de cosas, hoy en el foro de Yao Yao hay un foro. A ver, vamos a contar de qué se trata, porque uno habla como si esto lo tiene que saber todo el mundo. No hay necesidad, pero es importante saberlo. Se hace anualmente un foro de geopolítica, competitividad, tecnología. Bueno, y hay también una agenda fuera de lo político, de lo económico, en este encuentro que es exclusivo del Círculo Rojo y que no permiten, ya históricamente, no es de ahora, no permiten que asista absolutamente nadie que no sean los invitados. Va a decir, no puede asistir la prensa. Y es más, ayer, por ejemplo, disertó frente a este núcleo importante de gente. Ahí vemos el Hotel Yao Yao en imágenes. Disertó antes de la cena que se hizo con todos los empresarios, los CEO, los más jóvenes de todos, de las empresas más importantes del país, algunos de Uruguay también había. Disertó precisamente el presidente de Uruguay. Unos 120 ejecutivos son más o menos que van a escuchar hoy jueves desde la mañana hasta bien entrada la noche a una decena de expositores con expertos en materia de política internacional, emprendedores, exfuncionarios de países vecinos también, en un evento que va a estar atravesado por los grandes debates por encima de la coyuntura local, la actualidad geopolítica, las transformaciones tecnológicas y el rol del sector privado. Miren, anoche, como decía el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cenó, después de disertar, con los CEO, la misma mesa que va a ocupar este jueves por la noche el presidente de Paraguay, el paraguayo Santiago Peña, joven también. Javier Milei estaría viajando hoy por la noche a Bariloche para sumarse a este foro, dar su propia disertación. Yo no sé, espero que no se tome ninguna revancha. Algunos contactos que solemos tener en Casa Rosada nos dicen que el presidente no es muy afecto a hablar en este tipo de foros. Lo hace, lo ha hecho. Pero él prefiere más hablar en foros que tengan que ver con su propio palo, que es, no olvidemos que es economista, que ha escrito varios libros sobre el tema. Uno puede o no estar de acuerdo, esa es otra película. Sin embargo, va a ir. Estuvo el año pasado, pero estuvo en su condición de candidato a la presidencia. Y no fue muy afortunado. Finalmente después se hace una votación. El periodismo, fundamentalmente. Este año parece que nadie quiere prestar declaraciones. A la salida, obviamente. Pero por ahí hice una votación. Y Milei fue casi dejado de lado. Yo creo que 3 votos obtuvo contra una ponchada de votos que la que era candidata de aquel momento, hoy su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había sacado, porque todo el mundo la nominaba como gran candidata. Massa también estuvo en ese foro, pero no pasó nada. O sea,
Yo espero que Milei ahora no vaya a tomarse una revancha de todo ese tema, que hable de la República Argentina y que le dé al sector empresario la pauta de lo que sigue para adelante. Porque si no sabemos cómo sigue el país, sobre todo, las empresas no proyectan a una semana, proyectan a años, mínimo 5 años, como para decir, bueno, vamos por este sendero porque es lo que el gobierno nos está indicando que va a hacer, y vamos a hacer en 2 años tal cosa, en 3 años tanto, en 4 años tanto, en 5 años vamos a lograr tales objetivos. Así funciona el sector privado. Entonces esperemos que la disertación sea para poder captar voluntades, porque en la República Argentina, y ahora voy a ir al editorial, nosotros no somos los que creemos ser. Las grandes avenidas, los cafés, las librerías, esas enormes, como la que hay en un Excine, una de las más famosas del mundo, por otra parte. Y esa especie de dejo europeo de Buenos Aires no siempre se ve en el resto de la República Argentina. Se suele pensar que los argentinos son arrogantes, egocéntricos, estafadores. Alguna razón a veces hay. Pero más allá de la General Paz, la autopista que rodea a la ciudad de Buenos Aires, digo esto para los amigos que nos siguen desde otros países, hay otro país, lo que llamamos el interior del país. Y aunque siga siendo el mismo, el argentino no es arrogante, es solo que es consciente de que vive, sin lugar a dudas, en uno de los mejores lugares del mundo. Estamos en el fin del mundo, pero vaya lo que Tata Dios, la madre naturaleza, Alá o no sé quién, nos ha regalado. Es una Argentina plagada de riqueza, pero también de pobreza. Cuando André Malraux visitó Buenos Aires, acompañado, hace años, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla, acompañando, mejor dicho, al general Charles de Gaulle, se refirió a esta ciudad como la capital de un imperio que nunca fue. Recordemos que André Malraux, escritor, periodista y político francés, ¿no? Y médico además. Creo que oftalmólogo, no recuerdo bien. Y a priori no sonaba muy simpático el concepto de Malraux, pero algo de razón tenía. Todo es grande y desmesurado en la Argentina. Miren, tenemos la avenida más ancha y también la más larga, a orillas del río más ancho. También tenemos las pampas más fértiles. Miren, si se puede ver el mapa, es muy chiquitón, pero no importa, en una pantalla grande se puede ver todo lo que la Argentina tiene como riqueza. O sea, las montañas más altas, las planicies más extensas, en un país generoso que construye de noche lo que nosotros, los argentinos, destruimos durante el día. Ahí lo ven, amplió la pantalla Martín Rueda, quien nos asiste técnicamente hoy, y está viendo más abajo todo lo que se produce, y en cada una de las provincias, todas las provincias producen algo en la República Argentina. Y vuelvo a repetir, este país construye de noche y nosotros destruimos de día. Esta riqueza natural creó una falsa sensación imperial que nos condujo del esplendor a la miseria en un breve trayecto sinuoso, donde imperó el derroche,
la administración injusta, una falta de conciencia de las propias limitaciones, además de la indiscutible corrupción que cada día nos sorprende con nuevas facetas que no dejan de asombrarnos precisamente por su desfachatez total y absoluta. ¿Recuerdan Cambalache? Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. Una estrofa simplemente de lo que algunos dicen es el himno nacional argentino. En realidad nos describe a los argentinos, tiene vigencia permanente. Así fue como en el imperio que nunca fue, hay Biblias y calefón, como dice Cambalache. Y todo lo mismo. Ahí coexisten una de las mayores proporciones de médicos y abogados y psicólogos per cápita del mundo, junto a analfabetos, semianalfabetos, y están también, ahora los niní, un mal que a principios del siglo XX supimos extinguir y exhibir con orgullo, pero que vuelve, aunque algunos no quieren reconocer la decadencia. Hay cosas que en el imperio existe, en este imperio, y que ya no podemos darnos el lujo de mantener. Y esto es lo que a muchos les está costando, aquellos que no entienden o no quieren entender. Miren, como una familia de alta burguesía que se resiste a la decadencia social, preferimos mantener estructuras que nos recuerdan épocas de bonanza pretéritas y nos hacemos a ellas como las memorias de tiempos mejores, procesos evasivos que nos impiden tomar conciencia del presente y deprimente realidad. Si se quiere mantener lo que vemos en pantalla, el cine común, en realidad, y el Estado no lo puede bancar, pero bueno, muy bien, hay que mantenerlo. Pero ¿saben qué? Los que quieran, así que aporten para su mantenimiento, pongan de su bolsillo, pero no es justo que los habitantes por ahí de Salta o yo que sé de Santa Cruz o nosotros mismos de Santa Fe o de Entre Ríos o de Córdoba, que nunca lo vieron, tengan que pagar impuestos para mantenerlo. Y allá salió la cultura a hacer un escándalo. El Inca, un foro del choreo, no de la cultura. Que ellos mismos lo sostengan, sean ustedes. Miren, a su propio riesgo. Y por otra parte, me pregunto, ¿debemos tener un CONICET que hace publicaciones como La Era del Aguante, Génesis, Mutación y Ocaso de las Formas de la Violencia en el Fútbol Argentino? ¿O tenemos en tal caso que mantener y sostener tensiones en torno a la institucionalización del Quidditch argentino? Es el juego que estamos viendo en pantalla, aclaración. Es un juego de pelota practicado por los personajes de Harry Potter. O sea, volando en una escoba y una pelota en la mano. Estamos todos locos. O por ejemplo, debemos mantener dentro del CONICET de encuentros y trayectorias el fenómeno Pokémon Go. Aclaro, todo esto no es fruto de una fértil imaginación que no llegaría a estos extremos ni de una inspiración ética, no. Están en las páginas web del CONICET, los invito a que hagan lo mismo que yo. Googleen y pueden entrar a las páginas, véanlo ustedes mismos. Estas imágenes que estamos proyectando están ahí. Y vean los videos, la verdad, se les va a caer la cara de vergüenza como argentinos. ¡Choreo! Es que
allí metieron los culturosos militantes para que tengan un importante sueldo. Crearon, por ejemplo, entre otras cosas, la Comisión de Igualdad de Oportunidad y Trato. Véanlo, está en la página. Y el área de política de género y diversidad. ¿Qué tiene que ver con las ciencias? Sin duda, muy científico esto no es. Entiéndase bien, el CONICET fue creado, ahí vemos en imagen, frente a en el marco de su laboratorio. Fue creado con la mejor de las intenciones por un baluarte de la ciencia argentina, el doctor Bernardo Usain. Premio Nobel, primer premio Nobel nuestro, de medicina, pero nuestro y de América Latina, no es poco. No creo que el doctor Usain hubiese permitido gastar un solo peso, uno, en el estudio del Quidditch o del Pokémon Go. Obviamente que el CONICET hizo cosas muy buenas. El Festival de Gastos y Corrupción se terminó. Y una mayoría aplaude eso, porque era una minoría la que disfrutaba de esos privilegios que nosotros, todos, incluyendo los pobres, pagábamos a través de los impuestos. Y mira, los pobres no pagan impuestos. ¿Cómo no? Cuando compran el fideo, la leche, el pan, ahí tienen impuestos para bancar esto. Corrupción total y absoluta. No es el caso, por ejemplo, este festival de gastos y corrupción no es el festival del caso de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, que advirtió, y militante radical del sector del ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Unión Cívica Radical hoy. Reitero, Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, advirtió que sin actualización presupuestaria, los hospitales universitarios dejarán de aceptar nuevos pacientes. Miren, hoy, hace un rato, rodeando el Hospital de Clínicas, que es un hospital escuela por otra parte, dice, los titulares de los medios mienten. Los médicos rodean al hospital y ven una multitud. Si hubiese esa cantidad de médicos en el Hospital de Clínicas, estaríamos fenómeno. No tendrían que esperar horas, como dicen. A ver, pongámonos de acuerdo. Por ahí dicen que, caramba, no hay medios y entonces no hay médicos por esto. Y ahora dicen que son todos médicos los que están ahí. ¿Cuánto eran? ¿3.000, 4.000, 5.000? No lo sé. Entonces este Jacobiti, con intencionalidad de orden político, y no estoy defendiendo mi ley, porque cada cosa en su lugar. El CONICET debe existir. Lo que hay que hacer es limpiarlo de tanta basura que metió el populismo ahí dentro, en particular el kirchnerismo y en particular la cámpora. Para hacer estas gansadas que les comenté, véanlo, vuelvo a repetirles. ¿Y qué dice Jacobiti? Que los hospitales universitarios van a dejar de aceptar nuevos pacientes y que este mes no podrán ni pagar la luz por los recortes presupuestarios. Pero ¿saben qué? En diciembre parece que tenía plata para pagarle a Casu, Pedro Aznar, Coti, David Lebón, Iván Noble, Fito Páez, el histórico Fito kirchnerista, Abel Pintos, entre otros muchos, para tocar gratis en las escalinatas de la Facultad de Derecho sobre la Avenida Libertador. Para eso sí había guita. Ahora resulta que no podemos pagar la luz. Amigos, algunas razones por las que no hay plata son estas.
se la gastaron o se la afanaron, o se la dieron a aquellos que debían hablar bien de lo que nos gobernaban mal. En este mundo mediático pesan más los escándalos y desatinos. De allí la importancia de empezar a evitarlos y hablar con la verdad.